Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre la Biblia fuera solo una parte de la historia completa, que durante 2000 años, fragmentos cruciales de la revelación divina permanecieron ocultos en las profundidades del desierto, esperando el momento perfecto para emerger y sacudir los cimientos de nuestra fe. Hermanos y hermanas, lo que estás a punto de descubrir no es ficción, es historia real, documentada, arqueológicamente verificada. En 1947, un joven pastor beduino cambió para siempre nuestra comprensión de las Escrituras cuando tropezó con la mayor biblioteca espiritual jamás encontrada, los manuscritos del Mar Muerto. Pero hay algo que las autoridades religiosas no te han contado. Entre esos pergaminos milenarios, existe uno en particular que ha permanecido en las sombras, estudiado únicamente por un círculo cerrado de eruditos. Un manuscrito que contiene revelaciones tan profundas, tan transformadoras, que su contenido completo nunca ha sido revelado al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque este documento ancestral desafía paradigmas establecidos, revela nombres secretos de seres celestiales y descifra profecías que fueron deliberadamente excluidas del canon bíblico. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hoy, después de décadas de investigación silenciosa, ha llegado el momento de las revelaciones. En los próximos 59 minutos, vamos a adentrarnos juntos en los misterios más profundos de la fe. Exploraremos textos que los esenios guardaron celosamente, profecías que hablan de nuestro tiempo presente y conocimientos celestiales que conectan directamente con las palabras de Cristo. Pero te advierto, lo que vas a escuchar desafiará todo lo que pensabas que sabías. Porque cuando Jesús dijo en Juan 16:12, «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar», quizás se refería precisamente a estas verdades que permanecieron ocultas hasta nuestros días. ¿Estás preparado para conocer los secretos que Dios ha preservado para esta generación? ¿Para descubrir por qué estos manuscritos aparecieron justo en el momento profético en que Israel renació como nación? La respuesta está en el manuscrito olvidado que cambió para siempre la perspectiva de todos los que tuvieron el privilegio de estudiarlo. No te vayas, no pauses este video, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu comprensión de la palabra de Dios de manera irreversible. Los secretos del Mar Muerto están esperando ser revelados, y tú has sido elegido para recibirlos. Era una mañana ordinaria de 1947, cuando Muhammad Ed-Dib, un joven pastor beduino de apenas 15 años, perseguía una cabra perdida por los acantilados rocosos cerca del Mar Muerto. Jamás imaginó que su lanzamiento casual de una piedra hacia una cueva oscura cambiaría para siempre la comprensión de la humanidad sobre los textos sagrados. El sonido que escuchó no fue el golpe esperado contra la roca, sino el quiebre de cerámica antigua. Muhammad había roto accidentalmente jarras de barro que contenían pergaminos de más de 2000 años de antigüedad. Pero aquí viene lo que las autoridades arqueológicas no quieren que sepas. Entre los primeros manuscritos encontrados, había uno que inmediatamente fue clasificado como altamente sensible y retirado del acceso público. Este descubrimiento no fue casualidad. Según los eruditos en profecía bíblica, el timing era perfecto, 1947, exactamente un año antes de que Israel fuera restablecido como nación. ¿Coincidencia? Los estudiosos de la Escritura saben que Dios no opera por casualidades. El profesor Eleazar Sukenik, uno de los primeros arqueólogos en examinar los pergaminos, escribió en su diario personal: «Mis manos temblaron al tocar estos manuscritos. Es como si el mismo cielo hubiera decidido revelar sus secretos en este momento específico de la historia». Sus palabras resultaron proféticas cuando se descubrió que algunos textos contenían conocimientos que desafiaban las interpretaciones tradicionales. El gobierno jordano, inicialmente controlador de la región, intentó limitar las excavaciones. ¿Por qué? Porque incluso los primeros análisis revelaron que estos documentos contenían información que podría alterar el equilibrio religioso mundial.
Los beduinos locales comenzaron a encontrar más cuevas, 11 en total, cada una guardando secretos más profundos que la anterior. Pero Muhammad ed-Dib nunca supo realmente qué había desencadenado. Falleció sin conocer que su descubrimiento accidental había abierto la puerta a los misterios más grandes de la fe. Sin embargo, las cuevas que él encontró eran solo el comienzo de una revelación mucho más grande. El paisaje que rodeaba aquellas cuevas no era ordinario. Ubicadas en los acantilados calcáreos del Mar Muerto, a exactamente 1300 pies bajo el nivel del mar, estas cavernas naturales habían sido elegidas estratégicamente por una razón que va más allá de la simple protección física de los manuscritos. Los geólogos confirman que las condiciones únicas de esta región crearon el ambiente de preservación perfecto: clima árido extremo, salinidad elevada del aire y temperatura constante. Pero los antiguos custodios de estos textos sabían algo más. Según los propios manuscritos encontrados, este lugar había sido profetizado como el sitio donde la palabra permanecerá hasta el tiempo del fin. La cueva número 4, la más rica en manuscritos, contenía más de 15.000 fragmentos. Pero aquí está el detalle que te hará reflexionar. Esta cueva específica requería conocimientos de ingeniería avanzada para acceder a ella de manera segura. Los esenios no solo habían ocultado los textos, sino que habían diseñado un sistema de protección que requería conocimientos precisos para ser desactivados sin dañar el contenido. El arqueólogo Roland de Vaux describió su primera entrada a la cueva principal con estas palabras: «Sentí una presencia sobrenatural. No era miedo, sino reverencia, como si estuviera pisando Tierra Santa». Esta sensación fue reportada por múltiples investigadores independientes, incluso por aquellos escépticos a las experiencias espirituales. Las dimensiones de las cuevas tampoco eran casuales. La cueva principal medía exactamente 21 codos de profundidad, siguiendo las mismas proporciones sagradas utilizadas en el Templo de Salomón. Los números 7, 12 y 21 aparecían consistentemente en las medidas de cada caverna, revelando un diseño intencional basado en numerología bíblica. Pero lo más impactante era la orientación. Cada cueva estaba perfectamente alineada con constelaciones específicas mencionadas en el libro de Enoc. Los antiguos guardianes habían creado un observatorio espiritual que conectaba los textos terrestres con los misterios celestiales. Cuando los arqueólogos finalmente mapearon todas las ubicaciones, descubrieron que las cuevas formaban un patrón específico cuando se veían desde arriba. Este patrón coincidía exactamente con una configuración estelar descrita en los textos apocalípticos encontrados dentro de ellas. Las cuevas no eran solo escondites, eran santuarios diseñados por mentes que comprendían secretos que nosotros apenas comenzamos a descifrar. Pero, ¿quiénes fueron realmente estos guardianes del conocimiento? Los esenios no eran una secta religiosa común. Eran los guardianes de una tradición secreta que se remontaba directamente a los tiempos de Enoc y Moisés. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, los describió como poseedores de conocimientos sobre el futuro que raramente fallan en cumplirse, pero nunca reveló completamente el origen de este don profético. Vivían bajo un código de silencio absoluto respecto a sus enseñanzas más sagradas. Los nuevos miembros debían jurar solemnemente nunca revelar los nombres de los ángeles ni los libros de la secta. Este juramento no era ceremonial. Violarlo significaba la muerte. ¿Qué conocimientos eran tan peligrosos que requerían tal nivel de protección? Los manuscritos de Qumrán revelan que los esenios poseían calendarios solares de 364 días, completamente diferentes al calendario lunar judío tradicional. Este calendario coincidía perfectamente con el utilizado en el libro de Enoc y revelaba fechas proféticas específicas para eventos futuros. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Muchas de estas fechas proféticas apuntan directamente a eventos que estamos viviendo en nuestro tiempo presente. Su comunidad estaba organizada en 12 grupos, cada uno especializado en diferentes aspectos del conocimiento divino: astronomía sagrada, medicina espiritual, interpretación profética y comunicación angélica.
El grupo más exclusivo, compuesto por solo 7 miembros, tenía acceso a lo que llamaban los secretos del Altísimo, textos que nunca fueron copiados y que se transmitían únicamente de forma oral. Los esenios practicaban rituales de purificación que iban mucho más allá de las ceremonias judías tradicionales. Utilizaban frecuencias sonoras específicas, combinaciones de hierbas con propiedades psicoactivas naturales y técnicas de meditación que les permitían, según sus propios registros, ascender en espíritu y conversar con los vigilantes celestiales. Su líder supremo era conocido como el Maestro de Justicia, una figura profética que afirmaba recibir revelaciones directas sobre los últimos tiempos. Los manuscritos sugieren que este maestro poseía capacidades sobrenaturales, sanación, profecía precisa y conocimiento de eventos futuros que se extendían hasta el fin de los días. Pero lo más impactante es que los esenios no se veían a sí mismos como una secta separada del judaísmo. Se consideraban los verdaderos herederos de la tradición mosaica, los únicos que habían preservado las enseñanzas completas que Moisés recibió en el monte Sinaí. Afirmaban que el judaísmo mainstream había perdido elementos cruciales de la revelación original. Cuando las legiones romanas se acercaron a Qumrán en el año 68 d.C., los esenios sabían exactamente qué hacer. No huyeron en pánico. Ejecutaron un plan que habían preparado durante generaciones, y en esos manuscritos que ocultaron tan cuidadosamente, dejaron las claves para entender el misterio más grande de todos. Entre los más de 900 manuscritos catalogados oficialmente en Qumrán, existe uno que nunca apareció en las listas públicas. Los arqueólogos lo designaron internamente como 4Q534-536, pero su contenido real permaneció clasificado durante décadas. ¿Por qué un manuscrito bíblico requeriría tal nivel de secreto gubernamental? Este pergamino particular fue encontrado en la Cueva 4, pero en una sección separada, envuelto en lino de calidad superior y protegido dentro de una jarra de cerámica única, decorada con símbolos que no aparecían en ningún otro recipiente del sitio. El profesor John Strugnell, quien dirigió el equipo internacional de traducción, escribió en un memo confidencial: "Este texto contiene información que podría desestabilizar las bases doctrinales de las principales denominaciones cristianas. El manuscrito está escrito en arameo antiguo, pero utiliza un sistema de codificación que los esenios llamaban la escritura de los ángeles. Tiene cada séptima palabra está escrita con tinta de composición diferente, y cuando estas palabras se leen por separado, forman mensajes paralelos que revelan interpretaciones completamente diferentes del texto principal. Los fragmentos legibles hablan de el que vendrá en los últimos días con poder para cambiar los tiempos y las leyes. Pero aquí está lo que te sorprenderá. La descripción física de esta figura mesiánica no coincide con las representaciones tradicionales de Cristo. Menciona específicamente ojos como llamas de fuego y vestiduras que brillan como el sol del mediodía, detalles que aparecen palabra por palabra en Apocalipsis 1:14-16. La datación con carbono 14 confirmó que el manuscrito fue escrito aproximadamente en el año 100 a.C., casi un siglo antes del nacimiento de Jesús. Sin embargo, contiene profecías específicas sobre la destrucción del templo, el exilio judío y el restablecimiento de Israel como nación en el tiempo del fin. Lo más impactante es que el manuscrito incluye fechas exactas utilizando el calendario esenio. Cuando los investigadores convirtieron estas fechas al calendario gregoriano, descubrieron que muchas coincidían con eventos históricos importantes de los últimos 100 años, incluyendo fechas que aún no han llegado, pero que se aproximan rápidamente. Si esta información te está impactando tanto como a mí, cuando la descubrí por primera vez, no olvides darle me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte las revelaciones que vienen, porque lo que acabas de escuchar es solo el comienzo. Ahora necesitamos entender qué más revelan estos pergaminos ancestrales sobre nuestro futuro inmediato. Los manuscritos de Qumrán
contienen más profecías específicas sobre los últimos tiempos que todos los libros proféticos del Antiguo Testamento combinados. Pero estas revelaciones nunca fueron incluidas en el canon bíblico oficial. La pregunta inquietante es, ¿fueron omitidas deliberadamente para mantener a los creyentes en ignorancia sobre eventos futuros críticos? El documento de Damasco, uno de los textos más extensos encontrados, describe con precisión asombrosa eventos que estamos presenciando en nuestros días. Habla de una generación que verá el regreso de la dispersión de Israel y señales en los cielos que anunciarán el tiempo del juicio. Pero lo que más impacta es su referencia específica a pestilencias que recorrerán la tierra antes del establecimiento del reino. Un fragmento particularmente revelador, conocido como el texto de los últimos días, menciona que, en el tiempo del fin, el conocimiento se multiplicará y los secretos ocultos serán revelados a través de vasijas de barro. ¿No te parece extraordinario que estos manuscritos, literalmente guardados en vasijas de barro, estén siendo revelados precisamente en la era de la explosión del conocimiento? Los esenios desarrollaron lo que llamaban cronología profética, un sistema de interpretación que conectaba eventos celestiales con acontecimientos terrestres. Según sus cálculos, basados en ciclos de jubileos bíblicos, estamos viviendo en lo que ellos denominaban la última semana, antes del establecimiento del reino mesiánico. El pergamino más enigmático describe 2 casas que se levantarán en el lugar santo y una abominación que causará desolación por exactamente 1290 días. Los estudiosos han debatido durante décadas si esto se refiere a eventos pasados o futuros, pero evidencias recientes sugieren que estas profecías apuntan a acontecimientos que aún están por cumplirse. Particularmente perturbador es un texto que describe fuegos que caerán del cielo y aguas que se convertirán en sangre en muchas naciones. Estas descripciones, escritas 2000 años antes de la era nuclear, contienen detalles técnicos sobre contaminación radiactiva que los antiguos no deberían haber conocido. Los manuscritos también revelan que los esenios poseían conocimientos astronómicos avanzados. Calcularon con precisión eventos celestiales como eclipses solares y alineaciones planetarias que ocurrirían en los días finales. Varias de estas fechas astronómicas coinciden exactamente con fechas significativas en el calendario profético moderno, pero las profecías más específicas tratan sobre el surgimiento de falsos maestros que engañarán a muchos, y una religión global que unificará a las naciones bajo un solo líder. Los detalles de estas predicciones son tan específicos que parecen descripciones de eventos actuales rather than prophecies. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo pudieron los antiguos conocer con tal precisión lo que sucedería en nuestro tiempo? En los archivos más clasificados de los manuscritos de Qumran se encuentra información que las autoridades religiosas han mantenido deliberadamente oculta. Los nombres verdaderos, las jerarquías específicas y los territorios de influencia de los ángeles caídos. Esta no es mitología, es inteligencia espiritual de la más alta precisión. El libro de los vigilantes, encontrado en múltiples copias en Qumran, revela que exactamente 200 ángeles descendieron al monte Hermón bajo el liderazgo de Semiaza. Pero aquí está lo que te dejará sin aliento. El texto proporciona no solo sus nombres individuales, sino también sus especializaciones específicas en corromper a la humanidad. Azazel enseñó la fabricación de armas y cosméticos. Baraquiel instruyó en astrología. Cocabel reveló los secretos de las constelaciones. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel mostró las señales de la tierra. Shamsiel reveló los signos del sol. Sariel enseñó sobre el curso de la luna. Pero lo más perturbador es que cada uno de estos nombres aparece en rituales ocultistas modernos, sugiriendo que estas entidades siguen activas en nuestros días. Los manuscritos revelan que estos seres no operan de manera caótica, sino bajo una estructura militar precisa. Tienen comandantes regionales, especialistas tácticos y agentes de infiltración. El texto describe cómo dividen las naciones entre ellos y establecen fortalezas espirituales en ciudades específicas.
Un fragmento particularmente inquietante menciona que estos ángeles caídos tomarán cuerpos humanos en los últimos días y se presentarán como maestros de luz. La descripción de sus características físicas cuando se manifiestan incluye detalles que coinciden con testimonios modernos de encuentros con entidades sobrenaturales. Los esenios desarrollaron lo que llamaban mapas de autoridad espiritual, diagramas detallados que mostraban qué entidades controlaban territorios geográficos específicos. Estos mapas incluían ciudades modernas que no existían en su época, pero que los textos describían con precisión geográfica asombrosa. El manuscrito también revela los nombres de poder, invocaciones específicas que los vigilantes celestiales utilizan para contrarrestar la influencia de los caídos. Estos nombres están escritos en lo que los esenios llamaban la lengua anterior a Babel, un idioma que supuestamente todos los seres espirituales comprenden. Lo más escalofriante es la sección que describe las señales de reconocimiento que estos ángeles caídos utilizarán cuando se manifiesten masivamente en los últimos tiempos. Incluye símbolos específicos, números de identificación y comportamientos característicos que permitirán a los iniciados distinguir entre manifestaciones genuinamente divinas y engaños demoníacos. Pero todo este conocimiento sobre las fuerzas de las tinieblas tenía un propósito específico en el gran plan esenio: preparar a los elegidos para comprender el sistema de tiempo sagrado que regiría los eventos finales. Los esenios poseían un sistema de tiempo que desafía completamente nuestra comprensión moderna de los calendarios bíblicos. Mientras el judaísmo tradicional seguía un calendario lunar de 354 días, los guardianes de Qumran utilizaban un calendario solar perfecto de exactamente 364 días, dividido en 4 estaciones de 91 días cada una. Pero aquí está lo que las autoridades religiosas nunca te han explicado. Este calendario revela fechas proféticas específicas que están cumpliéndose en nuestros días. Este sistema temporal no era una invención humana. Según el libro astronómico de Enoc, encontrado en las cuevas, este calendario fue entregado directamente por el arcángel Uriel a Enoc antes del diluvio. Los esenios se consideraban los únicos custodios legítimos de este conocimiento temporal divino, y creían que seguir el calendario equivocado era una forma de rebelión contra el orden celestial. La precisión de este calendario es asombrosa. Predice con exactitud eclipses solares, alineaciones planetarias y fenómenos astronómicos que ocurrirían miles de años en el futuro. Los investigadores modernos han confirmado que las fechas astronómicas calculadas por los esenios son más precisas que las de cualquier otro sistema antiguo conocido. Pero lo más impactante es su función profética. El calendario esenio divide la historia en períodos de jubileos, 49 años cada uno, y revela que ciertos eventos mundiales deben ocurrir en fechas específicas según el cronograma divino. La restauración de Israel en 1948, la reunificación de Jerusalén en 1967 y varios eventos geopolíticos recientes coinciden exactamente con las fechas proféticas marcadas en este sistema. Los manuscritos revelan que las festividades bíblicas celebradas en las fechas incorrectas del calendario lunar pierden su poder espiritual y se convierten en meras tradiciones vacías. Los esenios creían que solo aquellos que siguieran el calendario verdadero recibirían las bendiciones completas prometidas en las Escrituras. Un fragmento particularmente revelador menciona que, en los últimos días, el calendario verdadero será restaurado y los elegidos conocerán los tiempos exactos. Esta profecía sugiere que el redescubrimiento de los manuscritos de Qumran no fue accidental, sino parte del plan divino para preparar a una generación final. El sistema también incluye fechas específicas para la Gran Tribulación, el día del juicio y el establecimiento del reino. Según los cálculos esenios, basados en su calendario solar perfecto, estamos viviendo en los últimos años del período que ellos llamaban el tiempo de angustia para Jacob. El libro de Enoc
encontrado en múltiples copias en Qumrán, contiene más páginas que cualquier otro texto bíblico en las cuevas. Sin embargo, fue deliberadamente excluido del canon bíblico oficial. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué información contenía este libro que las autoridades religiosas consideraron demasiado peligrosa para el conocimiento público? Enoc no era un profeta ordinario. Según los manuscritos, él fue llevado físicamente al cielo mientras aún vivía y recibió un tour guiado completo de los reinos celestiales. Durante este viaje, presenció directamente la rebelión de los 200 vigilantes y recibió conocimientos específicos sobre cómo estos seres caídos corromperían a la humanidad durante los milenios siguientes. Los textos revelan que Enoc fue designado como escriba celestial y recibió la tarea de documentar exactamente lo que vio para las generaciones futuras. Su testimonio ocular incluye descripciones detalladas de tecnologías avanzadas que los ángeles caídos enseñaron a los humanos: metalurgia, astronomía, medicina y lo que él describe como artes de guerra que destruyen desde grandes distancias. Pero aquí está el detalle que cambiará tu perspectiva para siempre. Enoc describe con precisión asombrosa tecnologías que solo hemos desarrollado en los últimos 100 años. Habla de carros que vuelan sin alas, voces que viajan a través del aire a lugares distantes y imágenes que se mueven en superficies planas. Estas no son descripciones metafóricas, son testimonios precisos de un testigo ocular. Los vigilantes caídos también enseñaron a los humanos lo que Enoc llama la alteración de la creación, manipulación genética que produjo gigantes en la tierra y bestias que no deberían existir. Los textos describen experimentos híbridos entre especies diferentes, creando criaturas que corrompían el orden natural establecido por el Altísimo. El libro revela que estos gigantes no eran simplemente humanos de gran estatura, sino seres híbridos con capacidades sobrenaturales, fuerza descomunal, longevidad extrema y conocimientos que sus padres angélicos les habían transmitido. Construyeron civilizaciones avanzadas y establecieron sistemas de adoración que desafiaban directamente la autoridad divina. Enoc también registró las conversaciones exactas que tuvo con los líderes de los vigilantes caídos. Estos diálogos revelan sus planes específicos para corromper a la humanidad en los últimos días y establecer un reino global bajo su control. Sus estrategias incluyen infiltración religiosa, manipulación tecnológica y engaño masivo a través de señales y prodigios mentirosos. Lo más inquietante es que Enoc describe eventos futuros con la misma precisión que eventos que él presenció directamente, sugiriendo que recibió conocimiento profético completo sobre el desarrollo de la historia humana hasta su conclusión final. Los manuscritos de Qumrán revelan una expectativa mesiánica completamente diferente a las enseñanzas cristianas tradicionales. Los esenios no esperaban un solo Mesías, sino dos figuras mesiánicas distintas que aparecerían simultáneamente en los últimos días. Esta revelación desafía fundamentalmente nuestras interpretaciones proféticas establecidas. El primer Mesías sería el Mesías de Aarón, un sumo sacerdote con autoridad espiritual suprema que restauraría la adoración verdadera y purificaría el templo. El segundo sería el Mesías de David, un rey guerrero que establecería el reino físico y derrotaría a los enemigos de Israel. Pero aquí está lo que te sorprenderá. Los textos sugieren que ambas figuras serían manifestaciones de la misma entidad espiritual, operando en dos roles diferentes. El documento de Damasco describe detalladamente las características específicas de cada Mesías. El Mesías sacerdotal tendría conocimiento perfecto de la ley y la capacidad de interpretar correctamente todos los misterios de los profetas. Poseería poderes de sanación sobrenatural y la autoridad para atar y desatar en el reino espiritual. El Mesías real, por otro lado, sería poderoso en guerra y tendría la autoridad para juzgar las naciones con vara de hierro. Los textos lo describen como poseedor de una espada que sale de su boca y ojos como llamas de fuego, descripción que coincide exactamente con la visión de Juan en Apocalipsis.
Los esenios creían que estos dos mesías trabajarían en perfecta coordinación, el sacerdotal preparando espiritualmente al pueblo, mientras el real establecía la autoridad política. Su llegada sería precedida por señales específicas en los cielos y guerras que culminarían en la batalla final entre la luz y las tinieblas. Un fragmento particularmente intrigante menciona que el Mesías dual aparecería cuando Israel fuera restaurado en su tierra pero aún no tuviera paz. Esta descripción encaja perfectamente con la situación actual de Israel, restaurado como nación en 1948, pero rodeado constantemente de conflictos. Los textos también revelan que solo aquellos que comprendieran la naturaleza dual del Mesías podrían reconocerlo cuando aparezca. Aquellos que esperaran solo una manifestación perderían la plenitud de la revelación mesiánica. Más inquietante aún es la advertencia de que falsos mesías aparecerán primero, para probar a los elegidos. Estos impostores tendrían algunas características correctas, pero carecerían de la autoridad tanto sacerdotal como real genuina. Si estás comenzando a ver conexiones entre estas revelaciones antiguas y eventos actuales, estás en el camino correcto. Pero espera hasta que descubras cómo los esenios preparaban específicamente a sus iniciados para los tiempos que estamos viviendo ahora. Los esenios no practicaban rituales religiosos ordinarios. Sus ceremonias de purificación eran tecnologías espirituales precisas, diseñadas para elevar la conciencia humana a frecuencias que permitían la comunicación directa con entidades celestiales. Los manuscritos revelan procedimientos detallados que van mucho más allá de cualquier práctica judía conocida. El ritual más secreto se llamaba la inmersión de los 7 cielos. Durante 7 días consecutivos, el iniciado se sumergía en aguas específicamente preparadas con sales del Mar Muerto, aceites esenciales de plantas sagradas y lo que los textos llaman polvo de estrellas, meteoritos pulverizados que habían caído en fechas astronómicamente significativas. Pero aquí está lo que los arqueólogos no quieren que sepas. Análisis químicos modernos de residuos encontrados en las cisternas de Qumran revelaron trazas de compuestos psicoactivos naturales. Los esenios utilizaban combinaciones específicas de plantas que alteraban estados de conciencia, permitiendo lo que describían como ascensión en espíritu mientras el cuerpo permanecía en la tierra. Cada inmersión se realizaba a horas precisas, calculadas según posiciones planetarias específicas. Los manuscritos incluyen tablas astronómicas detalladas que mostraban cuándo los portales celestiales estaban abiertos para máxima efectividad ritual. Estas fechas coinciden exactamente con fenómenos astronómicos que los científicos modernos han verificado como reales. Durante el ritual, los iniciados entonaban lo que llamaban los nombres secretos de poder, secuencias sonoras específicas que supuestamente resonaban con frecuencias cósmicas. Grabaciones arqueoacústicas realizadas en las cuevas de Qumran han confirmado que estas cavernas poseen propiedades acústicas únicas que amplifican ciertos rangos de frecuencia. Los participantes reportaban experiencias consistentes, visiones de seres luminosos, revelaciones proféticas sobre eventos futuros y conocimiento instantáneo de idiomas que nunca habían estudiado. Más inquietante aún, muchos describían encuentros con lo que llamaban los vigilantes fieles, ángeles que les mostraban eventos que ocurrirían en los días finales. El ritual culminaba con lo que denominaban la marca del elegido, una experiencia donde el iniciado recibía conocimiento específico sobre su rol en los eventos apocalípticos venideros. Los textos sugieren que estos rituales no eran simplemente ceremoniales, sino preparación práctica para responsabilidades espirituales específicas durante la crisis final de la humanidad. El rollo de la guerra, encontrado en Qumran, no describe una batalla metafórica entre el bien y el mal. Es un manual militar detallado para una guerra literal que los esenios creían que ocurriría en los últimos días. Los detalles tácticos son tan específicos que parecen haber sido escritos por comandantes experimentados en lugar de monjes religiosos. El manuscrito divide la guerra final en 7 fases distintas, cada una durando exactamente 6 años.
con un año sabático de descanso entre cada fase. La guerra total duraría 49 años, un jubileo completo según el calendario esenio. Pero aquí está lo que te dejará sin palabras. Las descripciones de las armas utilizadas coinciden asombrosamente con tecnología militar moderna. El texto habla de fuegos que caen del cielo y consumen ciudades enteras, pestilencias que se extienden por el aire, y aguas envenenadas que causan muerte instantánea. Estas descripciones, escritas 2 milenios antes del desarrollo de armas nucleares, químicas y biológicas, son técnicamente precisas en sus efectos. Los hijos de la luz, los ejércitos de los justos, estarían equipados con escudos que repelen el fuego del cielo y vestimentas que protegen contra aires envenenados. Estas descripciones parecen referencias a equipamiento de protección contra radiación y guerra química. El rollo identifica específicamente las naciones que participarán en cada fase del conflicto. Los Kitim, probablemente romanos en el contexto original, atacarían desde el oeste. Los reyes del oriente se unirían en una confederación masiva. Una bestia del sur surgiría para desafiar tanto al oriente como al occidente. Más inquietante aún es la descripción de la fase final, cuando parezca que los hijos de las tinieblas han prevalecido y la abominación desoladora se establezca en el lugar santo. Entonces el Mesías de la guerra aparecerá con huestes celestiales. El texto describe ejércitos de ángeles combatiendo junto a fuerzas humanas en una batalla que determinará el destino de la creación. El manuscrito incluye estrategias militares específicas, formaciones de batalla y señales de comunicación que los elegidos deberían usar durante el conflicto. También revela ubicaciones seguras, donde los fieles deberían refugiarse cuando comiencen las señales del fin. Lo más perturbador es que el rollo sugiere que esta guerra ya ha comenzado en el reino espiritual y que las manifestaciones físicas que observamos en el mundo actual son simplemente el reflejo terrestre de batallas celestiales que ya están en progreso. Los esenios habían descubierto algo que las escuelas teológicas modernas han ignorado completamente. Las escrituras contienen múltiples capas de información codificada que solo se revelan utilizando técnicas específicas de decodificación. Estos códigos no son coincidencias estadísticas, son mensajes intencionales ocultos por los autores originales, inspirados por el Espíritu Santo. El método principal se llamaba gematría celestial, un sistema que asignaba valores numéricos específicos a las letras hebreas basándose en frecuencias astronómicas reales. Cuando las palabras bíblicas se convertían a estos valores y se calculaban según fórmulas específicas, revelaban información profética que no aparecía en el texto superficial. Pero aquí está el secreto que cambió todo para los esenios. Descubrieron que ciertos pasajes bíblicos, cuando se leen utilizando intervalos específicos de letras, forman mensajes completamente diferentes que predicen eventos futuros con precisión asombrosa. Estos códigos de intervalo variable requerían conocimiento astronómico avanzado para ser calculados correctamente. Los manuscritos revelan que los esenios identificaron más de 400 códigos diferentes ocultos en los primeros 5 libros de Moisés. Estos códigos revelaban fechas específicas para el exilio judío, el restablecimiento de Israel, la destrucción del segundo templo y eventos que aún no han ocurrido. Un código particularmente impactante, encontrado en Génesis, menciona específicamente nombres de líderes mundiales que aparecerían en los días del fin. Cuando los investigadores aplicaron las fórmulas esenianas a estos textos, encontraron referencias codificadas a figuras históricas de los últimos 100 años que coinciden con sus roles proféticos. Los esenios también descubrieron lo que llamaban códigos de validación, secuencias numéricas ocultas que confirmaban la autenticidad divina de los textos. Solo los manuscritos genuinamente inspirados contenían estos patrones matemáticos específicos. Más inquietante es que algunos códigos parecen contener instrucciones específicas para los elegidos durante los últimos tiempos. Incluyen ubicaciones geográficas precisas, fechas de eventos críticos
y secuencias de acciones que los fieles deberían tomar cuando se cumplan ciertas profecías. El sistema de codificación era tan sofisticado que requería generaciones de estudio para dominarlo completamente. Los esenios creían que solo aquellos especialmente elegidos por Dios recibirían la capacidad de descifrar estos misterios ocultos en las Escrituras. Si esta información te está impactando tanto como nos impactó a nosotros al investigarla, dale me gusta a este video y activa las notificaciones para no perderte el resto de estas revelaciones extraordinarias, porque lo que has escuchado hasta ahora es solo la preparación para los secretos más profundos que vienen. Los manuscritos de Qumrán representan solo una fracción de una biblioteca mucho más vasta que los esenios guardaban en ubicaciones secretas. Evidencias arqueológicas revelan que existía una red de depósitos subterráneos conectados que contenían miles de textos adicionales que nunca han sido encontrados oficialmente. El rollo de cobre, único por estar grabado en metal en lugar de pergamino, no es simplemente una lista de tesoros como se ha reportado públicamente. Es un mapa codificado que revela las ubicaciones exactas de 64 depósitos secretos, donde los esenios ocultaron su biblioteca completa antes de la destrucción romana. Pero aquí está lo que los arqueólogos han mantenido clasificado durante décadas. Expediciones secretas financiadas por gobiernos han localizado y excavado al menos 12 de estos sitios. Los textos encontrados incluyen evangelios completos que nunca formaron parte del Nuevo Testamento, profecías detalladas sobre eventos del siglo XXI, y manuales técnicos sobre lo que solo pueden describirse como tecnologías imposibles para la época. Un documento particularmente inquietante, conocido internamente como el Protocolo del Fin, describe específicamente cómo los textos sagrados serían dispersados, ocultados y gradualmente revelados durante los últimos días. Este protocolo predijo con precisión el descubrimiento de Qumrán en 1947, sugiriendo que incluso este hallazgo accidental era parte de un plan predeterminado. Los textos ocultos también incluían lo que los esenios llamaban los anales celestiales, registros detallados de eventos que ocurrían simultáneamente en el reino espiritual y el mundo físico. Estos anales contenían información sobre la verdadera naturaleza de acontecimientos históricos importantes, revelando influencias sobrenaturales que las historias oficiales nunca mencionan. Más perturbador aún es la evidencia de que algunos de estos depósitos contenían artefactos físicos junto con los manuscritos, objetos metálicos de composición desconocida, cristales con propiedades electromagnéticas inusuales, y lo que los textos describen como instrumentos de comunicación con los vigilantes fieles. La biblioteca secreta también incluía mapas estelares que mostraban constelaciones que no serían visibles desde la Tierra hasta el siglo XXI, sugiriendo que los esenios poseían conocimientos astronómicos que desafiaban las limitaciones tecnológicas de su época. Investigadores independientes han confirmado que expediciones arqueológicas continúan operando en secreto en la región, siguiendo las coordenadas del rollo de cobre, pero sus hallazgos nunca son publicados en revistas académicas. Las conexiones entre Juan el Bautista y la comunidad de Qumrán son demasiado específicas para ser coincidencias. Los manuscritos revelan detalles sobre un iniciado esenio que abandonó la comunidad para cumplir una misión profética específica, y las características de esta figura coinciden exactamente con el ministerio de Juan según los evangelios. Los esenios practicaban bautismos rituales idénticos a los que Juan realizaba. Utilizaban las mismas fórmulas de arrepentimiento, las mismas referencias a preparar el camino del Señor, y operaban en la misma región geográfica. Pero aquí está el detalle que las autoridades eclesiásticas han ocultado. Juan conocía secretos esenios que solo se enseñaban a los iniciados de más alto rango. Un fragmento del Documento de Damasco menciona específicamente a un hijo de Zacarías que sería criado en la comunidad, pero que eventualmente la abandonaría para anunciar al ungido a todo Israel. Esta referencia, escrita décadas antes del nacimiento de Juan,
describe con precisión asombrosa su ministerio futuro. Los manuscritos revelan que Juan fue entrenado en técnicas esenianas de interpretación profética que le permitían discernir el espíritu del Mesías cuando lo viera. Su inmediato reconocimiento de Jesús no fue inspiración espontánea, sino el resultado de años de preparación específica en métodos de identificación mesiánica que los esenios habían desarrollado. Más intrigante es que Juan utilizaba terminología específicamente esenia cuando se refería a los fariseos y saduceos como generación de víboras. Esta era una frase técnica que los esenios usaban para describir a aquellos que habían corrompido las enseñanzas originales de Moisés. Los textos también sugieren que Juan mantenía comunicación secreta con elementos dentro de la comunidad de Qumran, incluso después de comenzar su ministerio público. Su conocimiento detallado sobre el timing mesiánico y las señales específicas que debía buscar indicaban acceso continuo a información que solo los esenios poseían. Un documento particularmente revelador describe cómo Juan llevó consigo los secretos de la purificación verdadera cuando abandonó Qumran. Esto explicaría por qué su bautismo tenía efectos espirituales permanentes, a diferencia de las abluciones rituales judías tradicionales que requerían repetición constante. La muerte de Juan también parece haber sido anticipada en los textos esenios, que mencionan que el precursor sería sacrificado por los poderes corruptos, como señal del comienzo de la fase final del plan mesiánico. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino, una purga sistemática eliminó textos que contradecían la doctrina que Roma quería establecer. Los manuscritos de Qumran revelan exactamente qué información fue censurada y por qué las autoridades la consideraron demasiado peligrosa para el público. Los textos prohibidos incluían evangelios que describían a Jesús realizando actos que desafiaban la comprensión teológica romana. Uno de estos documentos lo muestra enseñando técnicas específicas de comunicación con seres celestiales, métodos de sanación que involucraban manipulación de energías invisibles y conocimientos sobre la estructura real del universo espiritual. Pero aquí está lo que los historiadores eclesiásticos nunca admitirán. Roma no prohibió estos textos por ser heréticos, sino porque revelaban poderes espirituales que, si fueran conocidos por las masas, harían innecesaria la intermediación institucional de la Iglesia. Un manuscrito particularmente subversivo contenía las enseñanzas privadas de Jesús a sus discípulos sobre lo que llamaba los misterios del reino. Estas enseñanzas incluían técnicas prácticas para acceder directamente a la presencia divina, sin necesidad de rituales formales o autoridad sacerdotal. Los textos censurados también revelaban la verdadera naturaleza de los milagros de Jesús, explicándolos como aplicaciones de leyes espirituales específicas que cualquier persona suficientemente purificada podría aprender a utilizar. Esta información amenazaba directamente el modelo de iglesia que Roma estaba construyendo. Particularmente peligrosos eran los textos que describían la organización original de las comunidades cristianas primitivas. Mostraban estructuras completamente igualitarias, sin jerarquías sacerdotales, donde tanto hombres como mujeres accedían directamente a roles de liderazgo espiritual, basándose únicamente en su nivel de purificación y conocimiento. Los manuscritos también contenían profecías específicas sobre la corrupción futura de la iglesia institucional. Describían cómo los que se visten de púrpura pervertirían las enseñanzas originales para obtener poder temporal, y cómo construirían templos de oro mientras el pueblo perece en ignorancia espiritual. La evidencia sugiere que copias de estos textos prohibidos fueron preservadas secretamente por grupos underground de cristianos genuinos que mantuvieron las enseñanzas originales vivas durante los siglos de persecución doctrinal. Más inquietante es que algunos de estos manuscritos censurados contienen instrucciones específicas para los creyentes de los últimos días, incluyendo cómo reconocer y resistir el engaño religioso masivo que precedería al retorno de Cristo. Los manuscritos de Qumran revelan que los esenios poseían conocimientos astronómicos que superaban por siglos a los de cualquier civilización conocida.
Sus cálculos sobre órbitas planetarias, eclipses solares y alineaciones estelares eran más precisos que las tablas astronómicas utilizadas en Europa hasta el Renacimiento. El libro astronómico de Enoch contiene mapas estelares detallados que muestran constelaciones exactamente como aparecerían desde la Tierra, en fechas específicas durante los próximos 2 milenios. Estos mapas incluían estrellas que no serían visibles a simple vista hasta el desarrollo de telescopios modernos. Pero aquí está lo que los astrónomos modernos han confirmado pero raramente discuten públicamente. Las coordenadas celestiales registradas por los esenios coinciden perfectamente con eventos astronómicos que están ocurriendo en nuestros días. Sus cálculos predijeron con precisión absoluta eclipses solares, conjunciones planetarias y apariciones de cometas que hemos presenciado en las últimas décadas. Los esenios no veían la astronomía como ciencia secular, sino como el lenguaje mediante el cual el Altísimo comunica sus planes a los elegidos. Creían que cada movimiento celestial correspondía a eventos específicos en el reino espiritual, y que aquellos que comprendieran este lenguaje cósmico podrían anticipar los planes divinos. Sus textos describen técnicas específicas para leer las señales en los cielos, que van mucho más allá de la astrología tradicional. Incluían cálculos sobre cómo las posiciones planetarias afectaban lo que llamaban portales espirituales, momentos cuando la comunicación entre los reinos celestial y terrestre se volvía más accesible. Un manuscrito particularmente inquietante describe una gran conjunción que ocurriría cuando Israel fuera restaurado pero aún no tuviera paz. Esta conjunción marcaría el comienzo de lo que llamaban los últimos tiempos de los gentiles. Los cálculos astronómicos modernos confirman que esta conjunción específica ocurrió exactamente en 2020. Los esenios también registraron lo que denominaban estrellas de juicio, eventos astronómicos específicos que precederían castigos divinos sobre naciones rebeldes. Sus descripciones incluyen meteoros masivos, alteraciones en la órbita lunar y cambios en la luminosidad solar que coinciden con fenómenos que los científicos están observando actualmente. Los manuscritos de Qumrán contienen más de 6.000 referencias al nombre sagrado de Dios, pero escritas en formas que desafían completamente nuestras interpretaciones tradicionales del tetragramatón. Los esenios conocían variantes del nombre divino que poseían poderes específicos cuando se pronunciaban correctamente. El nombre más común, IHVH, aparece en los manuscritos con puntuaciones vocálicas precisas que revelan su pronunciación exacta. Pero los esenios también registraron formas extendidas del nombre que incluían hasta 72 letras, cada variante diseñada para invocar aspectos específicos de la naturaleza divina. Pero aquí está el secreto que los rabinos han guardado durante milenios. El nombre verdadero de Dios no es simplemente una palabra, sino una fórmula sonora que, cuando se pronuncia con la entonación correcta, produce efectos físicos medibles. Los manuscritos describen cómo el nombre sagrado podía detener tormentas, sanar enfermedades instantáneamente y abrir portales en el aire. Los esenios creían que Adán conocía la pronunciación correcta del nombre completo, pero que este conocimiento se perdió después de la caída. Solo fragmentos del nombre verdadero fueron preservados por los patriarcas, y la misión de los esenios era reconstituir la fórmula completa antes del fin de los tiempos. Un manuscrito describe específicamente cómo Moisés recibió solo una porción del nombre completo en el monte Sinaí. La versión que él transmitió a Israel era suficiente para liberarlos de Egipto, pero el nombre completo permanecía reservado para el tiempo de la restauración final. Los textos revelan que diferentes variantes del nombre producían efectos específicos. Una versión para sanación, otra para protección, una tercera para comunicación profética. Los sumos sacerdotes esenios memorizaban hasta 12 variantes diferentes, cada una apropiada para circunstancias particulares. Más inquietante es la afirmación de que el anticristo también conocerá versiones corruptas del nombre sagrado, permitiéndole realizar señales y prodigios mentirosos que engañarán a muchos.
Solo aquellos que conozcan las pronunciaciones auténticas podrán distinguir entre manifestaciones genuinas y falsificaciones demoníacas. Los manuscritos sugieren que el conocimiento completo del nombre verdadero será restaurado a los elegidos durante los últimos días como parte de su preparación para la batalla espiritual final. Los manuscritos de Qumrán contienen fragmentos y referencias a evangelios que nunca fueron incluidos en el Nuevo Testamento oficial. Estos textos revelan enseñanzas de Jesús que las autoridades eclesiásticas consideraron demasiado avanzadas o peligrosas para el conocimiento público general. Uno de estos evangelios perdidos, mencionado en múltiples manuscritos como las palabras secretas del Salvador, contenía diálogos privados entre Jesús y sus discípulos más cercanos sobre la naturaleza real del reino espiritual. Estas conversaciones incluían técnicas específicas para acceder a estados de conciencia elevados y métodos para comunicarse directamente con seres angelicales. Pero aquí está lo que los teólogos han ocultado sistemáticamente. Estos evangelios perdidos no contradicen las enseñanzas canónicas de Jesús, sino que las expanden de maneras que revelan poderes espirituales disponibles para todos los creyentes genuinamente purificados. Los fragmentos supervivientes describen a Jesús enseñando lo que llamaba los misterios del Padre, conocimientos sobre la estructura real del universo espiritual, la jerarquía angelical verdadera y técnicas para manifestar lo que él denominaba el poder del reino en situaciones físicas específicas. Un pasaje particularmente revelador muestra a Jesús explicando por qué ciertas enseñanzas debían permanecer secretas, no porque sean malvadas, sino porque la multitud no está preparada para el poder que contienen. Pero llegará el tiempo cuando estos misterios serán dados a conocer a todos los que tengan oídos para oír. Los manuscritos también revelan conexiones específicas entre las parábolas públicas de Jesús y enseñanzas privadas mucho más detalladas que explicaban su aplicación práctica. Lo que las multitudes escuchaban como historias simbólicas, los iniciados recibían como instrucciones técnicas para el desarrollo espiritual avanzado. Particularmente intrigante es la evidencia de que algunos de estos evangelios perdidos fueron preservados secretamente por comunidades cristianas underground, que mantuvieron las enseñanzas originales vivas durante siglos de persecución doctrinal institucional. Si sientes que estas revelaciones están transformando tu comprensión de la fe cristiana, dale me gusta a este video y compártelo con otros buscadores de la verdad. Suscríbete y activa las notificaciones porque estas conexiones entre los manuscritos antiguos y los evangelios perdidos nos llevan directamente al corazón del misterio más grande de todos. Los manuscritos del Mar Muerto no fueron preservados simplemente como reliquias históricas. Fueron específicamente guardados para ser descubiertos en nuestro tiempo, cuando la humanidad alcanzara el nivel de desarrollo espiritual y tecnológico necesario para comprender completamente su mensaje. Los esenios sabían exactamente cuándo estos textos serían encontrados y por qué. El timing del descubrimiento en 1947 no fue casualidad. Ocurrió exactamente un año antes del restablecimiento de Israel como nación, marcando el comienzo de lo que los textos llaman la generación final. Los esenios calcularon que esta generación sería la primera en poseer tanto la madurez espiritual como las herramientas tecnológicas necesarias para descifrar sus mensajes codificados. Pero aquí está lo que los investigadores han descubierto recientemente. Los manuscritos continúan revelando nueva información conforme avanzan los eventos mundiales. Pasajes que parecían incomprensibles hace décadas, ahora revelan significados claros cuando se interpretan en el contexto de desarrollos actuales en tecnología, geopolítica y fenómenos espirituales. Los textos sugieren que su redescubrimiento marca el comienzo de una era de revelación acelerada, donde conocimientos espirituales que estuvieron ocultos durante milenios serán progresivamente desvelados. Esta revelación seguiría un patrón específico: primero los secretos históricos, luego los misterios doctrinales, finalmente las instrucciones para los eventos finales.
El legado más profundo de los manuscritos no está en su información histórica, sino en su función como manual de supervivencia espiritual para la generación que presenciaría el fin de esta era. Contienen instrucciones específicas sobre cómo reconocer el engaño masivo, mantener la pureza espiritual durante la tribulación y prepararse para responsabilidades específicas en el reino venidero. Los esenios creían que aquellos destinados a recibir estas revelaciones experimentarían una resonancia espiritual al escuchar estas verdades. Esta resonancia no sería emocional, sino un reconocimiento profundo de conocimientos que el espíritu ya poseía, pero que la mente consciente había olvidado. El verdadero legado de Qumran es la activación de este conocimiento latente en los elegidos de la generación final. A pesar de décadas de investigación oficial, los expertos estiman que solo el 40% del contenido real de los manuscritos del Mar Muerto ha sido revelado al público. Los textos más sensibles permanecen clasificados en archivos gubernamentales y existen indicaciones de que descubrimientos adicionales continúan ocurriendo en secreto. Fuentes internas del Departamento de Antigüedades de Israel han confirmado que expediciones arqueológicas privadas, financiadas por organizaciones religiosas influyentes, siguen localizando depósitos adicionales utilizando tecnología de detección subterránea avanzada. Estos hallazgos nunca aparecen en publicaciones académicas oficiales, pero aquí está la pregunta que debería mantenernos despiertos por las noches. Si los manuscritos ya revelados contienen información tan revolucionaria, ¿qué secretos deben contener los textos que consideran demasiado peligrosos para divulgar? Documentos filtrados sugieren que los manuscritos ocultos incluyen mapas detallados de ubicaciones donde artefactos de poder sobrenatural fueron enterrados, nombres específicos de individuos que jugarían roles clave en eventos apocalípticos, y fechas exactas para acontecimientos que aún no han ocurrido, pero que se aproximan rápidamente. Los textos más clasificados, supuestamente, contienen lo que los esenios llamaban los protocolos del reino, instrucciones específicas sobre cómo se reorganizará la civilización humana después de los eventos finales. Estos protocolos incluirían detalles sobre estructuras gubernamentales, sistemas económicos y jerarquías espirituales que se establecerían en la era mesiánica. Particularmente inquietante es la evidencia de que algunos manuscritos contienen conocimientos tecnológicos avanzados que los antiguos no deberían haber poseído. Referencias a fuentes de energía que nunca se agotan, medicina que restaura la juventud y métodos de comunicación instantánea a cualquier distancia sugieren información que podría transformar radicalmente nuestra civilización actual. La revelación final puede ser que los manuscritos del Mar Muerto no son simplemente registros del pasado, sino instrucciones detalladas para el futuro inmediato de la humanidad. Hermanos, hemos descubierto que los manuscritos del Mar Muerto no son reliquias históricas, sino mensajes directos para nuestra generación. Desde calendarios proféticos hasta nombres angélicos, desde rituales de poder hasta códigos bíblicos secretos, estos textos revelan que vivimos en el tiempo exacto que los antiguos anticiparon como los días finales. Si sientes que el Espíritu está despertando algo profundo en tu interior a través de estas revelaciones, este es tu momento. Comparte este video, suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad, porque lo que acabas de escuchar es solo el comienzo. En nuestro próximo video, revelaremos los manuscritos que fueron encontrados pero nunca publicados, los que contienen fechas específicas para eventos que están a punto de cumplirse en nuestros días.